Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que siempre estén conectados con el contenido de este canal. Hoy vamos a tener el repaso de lección de escuela sabática. Y el título de la lección de esta semana de escuela sabática es El problema del mal. Pero como siempre tenemos la costumbre, vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que dirija este estudio. Y que no sean palabras de hombre, sino palabra de Dios la que se hable en este lugar. Los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, bendito Dios, por el bendito privilegio de estar a esta hora estudiando el repaso de la lección de esta semana, y que seas tú, Padre Santo, desde el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo y enviándonos el Espíritu Santo a este lugar y a todos los lugares donde se haya de oír este estudio y ver este estudio, para que de la escuela sabática, para que todos seamos hinchidos del Espíritu Santo, de manera de que podamos prepararnos para el reino de Dios, para el reino tuyo, y que cuando tú vengas en las nubes del cielo podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Y si algún prejuicio hay en nuestra mente o en nuestro corazón, tú lo desarraigues, bendito Dios y Padre misericordioso, para que el mensaje que tú vas a dar a través de la lección de escuela sabática esta semana quede impregnada en nuestros corazones y pongamos en práctica tu palabra y podamos, Señor, prepararnos para estar listos para tu regreso. Te pedimos pues que perdones todos nuestros pecados y faltas y la compañía de tus santos ángeles, porque lo imploramos y lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. El problema del mal. Ese es un problema. El problema del mal, dice la palabra del Señor en el versículo de memoria para esta semana del repaso de la lección, que nos dice de la siguiente manera en Apocalipsis 21:4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, hay una promesa de Dios para su pueblo y para este planeta Tierra, en que el mal un día cesará y acabará. Y yo creo que no se va a demorar mucho para nuestro tiempo, en que el mal va a ser erradicado totalmente. Y entonces vamos a entrar en estudio acerca del problema del mal. El mal es quizá el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo. ¿Cómo conciliar el hecho de que Dios es perfectamente bueno y amoroso con la existencia del mal en el mundo? En pocas palabras, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal y por qué existe en semejante escala? Eso, muchas preguntas se hacen acerca de esas, y pues muchas personas aún por esto ni creen en Dios. Y muchas personas que impiden a algunos llegar a conocer a Dios y amarlo. O sea, el saber que existe el mal, para muchas personas les como algo que dicen, bueno, pero si Dios es todopoderoso y Dios es todo, ¿por qué existe el mal? Y se vuelven hasta ateos y se vuelven personas escépticas y personas que no creen en Dios y no creen en un Dios verdaderamente poderoso. Entonces, para muchos el origen del pecado y por qué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal como un terrible resultado del dolor y desolación,
y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría y poder y amor son infinitos? ¿Es esto un misterio que no puede explicarse? Muchas personas creen que es un misterio que nunca nadie puede explicarse. Muchos ateos señalan el problema del mal como la razón de su incredulidad. Pero como veremos, muchas personas se vuelven incrédulas por esto, pero vamos a mirar a través del estudio de esta semana del mal. O sea, el mal no se explica. El pecado no se excusa. Simplemente el mal existió en el cosmos y se erradicó en un ser creado. Dios previó el mal, pero no creó el mal. Pero también previó cómo erradicarlo totalmente, de manera de que su carácter quedara bien ante el universo y que verdaderamente nosotros lo amemos y lo hagamos todo por amor a Él, al Dios Todopoderoso. Entonces, el problema del mal se expresa no solo en contextos contemporáneos, sino también en la propia escritura. Por ejemplo, vemos a un hombre llamado Job, y vamos a leer ciertos textos de la Biblia donde nos habla del problema del mal. Y leamos a Job 30:26, que nos dice de la siguiente manera. Job, capítulo 30, versículo 26. 30:26 nos dice: Job 30:26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. A Job le sucedió algo tremendo, que está revelado en las Santas Escrituras. Y por eso él dice aquí, cuando esperaba yo el bien, me vino ¿qué? El mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Jeremías 12:1 nos dice de la siguiente manera. En Jeremías capítulo 12, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. 12:1 nos dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 12, versículo 1. Justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Dice Jeremías. Job dice que cuando él esperaba el bien, le llegó el mal. Y cuando esperaba la luz, le llegó oscuridad. Y aquí Jeremías, que es el profeta, y Dios lo mandó a enviar un mensaje, dice, ¿por qué el justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo? Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Y él estaba dándole un mensaje al pueblo de Israel. Y a veces ocurre así, a veces ocurre que el justo o el que quiere verdaderamente obrar rectamente con la palabra de Dios y hablar lo que es recto y correcto, se ve por fuera del mensaje. Mientras que los que están predicando un mensaje por ahí que no tiene nada que ver con la verdad presente para este tiempo, están allá gobernando y haciendo lo que ellos, y uno también piensa, bueno, Señor, ¿y esto qué? Asimismo, el rey en aquel entonces gobernaba y hacía lo malo, y el pueblo hacía lo malo, y eran prosperados. Y entonces Jeremías dice estas palabras, porque a él, que iba a darle el mensaje al pueblo de Israel, lo tiraron a una cisterna, lo metieron en la cárcel, lo hicieron de todo. Entonces decía, justo eres tú, Jehová. Muy limpio
Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti. En Jeremías capítulo 13, versículo 22 nos dice de la siguiente manera. 13:22. 13:22 dice, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad, fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Jeremías capítulo 13, versículo 22. Bueno, en fin, hay unos versículos más donde nos habla de que el malo siempre es prosperado. Y vemos que cuando Dios le mandaba a los profetas y le mandaba todo esto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel mataba a los profetas, los apedreaba, los mataba, los metía en cisternas. Y como he dicho, hoy en día tienen metido en cisterna a las personas que quieren predicar el mensaje de verdad, no les dan predicación. O los borran de la iglesia, los echan de la iglesia, o hacen cualquier cosa, pero no dejan hacer lo que es correcto en la iglesia. Y ellos son prosperados. Pero estos textos plantean muchas preguntas que siguen vigentes hoy. ¿Por qué parece que los malvados siempre o al menos con frecuencia prosperan y se benefician de la maldad? ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? Porque Dios parece a veces estar lejos de nosotros, incluso oculto. Pero Dios no está oculto. El mensaje tendrá que darse y tendrá que llevarse a cabo la palabra de Dios. Y vemos que aún también esto se puede hablar para las personas ya que son del mundo y que no quieren oír la palabra de Dios. Y ellos también, hay personas que tienen dinero, tienen fama, tienen de todo. Pero ¿sabe qué es lo único que les hace falta? A Dios en su corazón. Yo conozco personas que lo tienen todo. Todo lo tienen. Pero viven tristes, viven amargados, viven mal. Porque así uno tenga todo, lo de este mundo, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Entonces, por eso, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, el malo, tanto en la iglesia como fuera, va a existir? Muchas personas se hacen esta pregunta, ¿hasta cuándo? Pero esto tendrá un fin. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios dice, el mal es muy nefasto y Dios lo odia más que nosotros. Por esto podríamos unirnos al clamor que resuena en toda la Escritura, en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces vemos que es algo que muchas personas se preguntan y uno mismo se pregunta, tanto con las personas de afuera que prosperan, y entonces aquí dice Jeremías que Dios era justo, pero que por qué permitía que el impío gobernara, o que el impío verdaderamente, hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que se había apartado de él, y los impíos prosperaban y ellos hacían, y que les hablaban, y que, más sin embargo, ellos no querían. Y también esto se aplica a las personas de afuera. ¿Hasta cuándo? Parece que fuera injusto. En Mateo capítulo 27 vemos algo también que parece injusto. Y esto lo miramos en Mateo 27, 46, con el mismo Jesús. ¿Con el mismo qué? Jesús. Jesús no cometió pecado. Jesús era santo, o es santo, y era santo y fue santo en esta tierra. Pero él vino a cumplir el plan de salvación. Y mire las palabras que exclamó él cuando estaba muriendo, o cuando iba a entregar su espíritu a Dios, el Padre. En Mateo 27, 46 dice de la siguiente manera: cerca de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo:
Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba cargando el pecado y Dios cargó todo el pecado de la humanidad. Desde antes o desde la creación del mundo, desde que hubo pecado, hasta el último pecado que íbamos a cometer los pecadores, hasta el último pecado, lo cargó en Cristo. Y esos pecados son los que se confiesan y se apartan y son descargados ¿a quién? A Cristo. Y también por las personas que no se arrepienten. Pero si ellos no se arrepienten, ese pecado no lo carga Cristo. Él murió por toda la humanidad, pero él únicamente vino a salvar, dice claramente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los pecados son cargados de aquellos que se arrepienten en Cristo. Y Cristo después los deposita ¿en quién? En el enemigo. Por eso dice que él enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros. Cuando estemos en el cielo ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. O sea que todo el dolor que sufrimos en esta tierra tendrá la erradicación total. Todo el sufrimiento. Habrá una erradicación totalmente ¿de qué? Del mal. Jesús mismo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos aquí que Dios mismo resulta afectado por el mal. Una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde todo el mal del mundo recayó sobre él. Está cargando el pecado de todo. Pero muchos no van a querer, entonces ese pecado, que el que no se arrepiente, pues ese pecado no era perdonado, y ese pecado, por ese pecado tendrá que juzgarlo ese pecador en el lago de fuego. Porque hay dos caminos, el cielo y el lago de fuego. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que aún el mal afectó la deidad, a Dios. Porque uno de la deidad, Jesús, vino el mismo Dios, siendo Dios, Jesús es Dios, siendo el Hijo de Dios, vino y se encarnó y fue llamado Hijo de Dios también. Y se hizo humano como nosotros y murió en la cruz. Y al sentir el peso del pecado, dijo, Dios mío, ¿por qué? Porque el pecado separa a Dios ¿de quién? Del hombre. Y Jesús era un hombre como nosotros. Y al cargar el pecado, o sea, el Dios Padre se apartó y él quedó solo. Porque el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y Jesús era un hombre como nosotros. Claro que él no pecó, pero cargó el pecado de nosotros todos, del mundo. ¿Vemos? Y ese mal que fue y que causó una rebelión en el cielo, también le causó la muerte al Hijo de Dios, hecho hombre, hecho carne, hecho semejante a nosotros. Entonces vemos que al mal afectó a todo el mundo hasta el cielo, porque en el cielo fue que comenzó el pecado. Y entonces, ¿hasta cuándo? Esto va a tener una erradicación total. Hay muchas cosas que no conocemos. Hay muchas cosas que no conocemos. Al fin de la historia llegará con el triunfo del amor sobre el mal. Pero mientras tanto, queda en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? Y vemos la historia de un hombre llamado Job. En el versículo 38, del 1 al 12, nos habla de la historia de un hombre llamado Job, que ya estaba culminando la historia, pero él quería defenderse
Dice, entonces respondió Job, Jehová a Job, o sea, Dios ya le respondió a Job, desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón, o ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Le preguntó Dios a Job. Job estaba siendo o pasando por una prueba porque Satanás había ido en representación de la tierra y allá estaban todos los representantes de los otros mundos en un concilio en el cielo. Y llegó Satanás acusando a Job, diciéndole que Job, o Dios le dijo, mira a mi siervo Job, un hombre temeroso y recto, como lo dice en Job capítulo 1, versículo 1 y 2. Vemos lo que nos dice la palabra de Dios. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre próspero. Y entonces vemos claramente que a este hombre es el que dice en Job 30:26 que cuando él esperaba prosperidad le vino ruina, y cuando esperaba luz le vino oscuridad. ¿Por qué? Porque se le quitaron todo a los hijos y todo, y le quitaron todo. O sea, Satanás se presentó en el concilio y le dijo, Dios, me has mirado a mi siervo Job, un hombre temeroso y recto y apartado del mal. Déjame que le toque su familia, déjame que me toque sus bienes, porque él te ama por interés. Pero mira que le quite todo y verá que ahí mismo la flema en tu nombre. Y entonces Dios le dio permiso y primeramente fue y le mató las hijas, los hijos, le mató el ganado, todo lo que tenía en materia. Lo único que le dejó fue su esposa y él. Luego volvió y subió y le dijo lo mismo, y entonces volvió y le dijo piel por piel y le puso una enfermedad. O sea, quedó el hombre arruinado. Satanás lo dejó ¿qué? Arruinado. Job no sabía lo que pasaba tras bambalinas, no sabía lo que pasaba tras el telón del cielo y la tierra. Y no sabía que Satanás tenía algo como digamos, algo como un encuentro con Dios, y le estaba diciendo que Job lo quería, era ¿por qué? Porque le tenía cercado todo y no se lo dejaba tocar. Pero Dios le mostró que aunque él decía que la gente no tenía amor, que Job lo amaba. Mas, sin embargo, Job, lógico, viéndose enfermo, él clamaba y decía, Señor, ¿por qué me viene esto? Y llegaron 3 compañeros, a darle consuelo, y antes comenzaron a acusarlo, que él era un pecador, que él era malo, que esto y que lo otro, que porque lo único que le vienen calamidades es a los malos. No, a los justos también le vienen calamidades. Como Job, le vino una calamidad. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios y Dios le dio la oportunidad a Satanás de que zarandara a este hombre. Pero más sin embargo, Job no blasfemó el nombre de Dios. Y Job también, pues él pedía un concilio con Dios. Entonces Dios, en el capítulo 38 le habló, le dijo, Job, mira, yo no te había contestado, pero ahora te contesto. ¿Dónde estabas tú cuando hacía esto? ¿Dónde iba a estar? Él ni siquiera había salido. Job. Y cuando él oyó la voz de Dios y le dijo todo eso, bueno, pues yo qué voy a saber. Perdóneme Dios. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice
En el relato Job había sufrido mucho y él mismo se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le había sobrevenido tantos males y sufrimientos. Pero Jesús, el Padre o Dios, que es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Este versículo podría parafrasearse de la siguiente manera: ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? ¿Sí? Job hablaba pues debido a la enfermedad y debido a la ruina y que lo acusaban los amigos y todo eso. Y entonces él quería defenderse. Pero a veces nosotros, ¿por qué hablamos tanto cuando sabemos tan poco? Aunque nosotros tenemos una luz muy importante hoy en día, que es la palabra de Dios, el espíritu de profecía. Y cuando Job no había esta escritura, Dios le reveló esto al primer escritor, que fue a Moisés. Moisés escribió el libro de Job. Entonces vemos claramente que nosotros vemos ahora tras esto que Job pasó por esta prueba. Y en Job 42:3 nos dice de la siguiente manera: Job 42:3. Job 42, versículo 3 nos dice de la siguiente manera. Job 42:3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Entonces, y Dios añade a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Con su respuesta, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que en el mundo y tras bastidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos nada. El hecho de que no conozcamos la respuesta a nuestras preguntas no significa que no haya buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Hasta entonces debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada detrás de tantas maneras. Amén. O sea, nosotros lo único que debemos que mirar es, hay muchas cosas que no conocemos, pero sí sabemos o entendemos los que leemos las escrituras que esto va a ser, ¿qué? Erradicado. Y vemos la historia de Job, que quién eran los que estaban en el problema. ¿Y quiénes son los que están en el problema? El problema es entre Cristo y Satanás, entre dos poderes, el bien y el mal. Pero ¿sabe quién va a triunfar? El bien. O sea, Cristo siempre ha triunfado. Simplemente que Dios quería que se mostrara verdaderamente el carácter de quién, de Satanás, porque Satanás había acusado a Dios de ser injusto. Entonces vemos claramente que el teísta es escéptico. Vamos a mirar esto. En Isaías 55, 8, 9 nos dice de la siguiente manera. Isaías 58, 9. 8 y 9. 58. Isaías 55, 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, el mal va a ser erradicado, y los que hagan la maldad, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, como sea. Porque recordemos que en la iglesia, en este momento hay trigo y hay cizaña. Y el mundo, o sea, hay dentro de la iglesia adventista. Y hay algo que se llama Babilonia, que hay hijos de Dios, pero que también ese mal va a ser erradicado. Y los que acepten el mensaje, pues van a ser salvos. Porque Dios tiene pensamientos puros. Dice muy claramente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, Dios tiene pensamientos con este planeta. El pensamiento de Dios es erradicar el qué, el mal. Y ya comenzó. Comenzó desde antes del que hubiera el pecado, porque él, como le digo, él no creó el pecado, pero previó el pecado y previó cómo iba a erradicar el pecado totalmente. Y al prever el erradicamiento del pecado, entonces él mismo se dio para venir a erradicar el pecado. Primero venir a morir en una cruz y luego ir al cielo, preparar su reino de personas que verdaderamente creen en él y se arrepienten y él los convierte en seres santos como él y vendrá por él, los llevará al cielo, luego vendrá y erradicará otra vez por tercera vez el pecado y en esta tierra Dios creará nuevos cielos y nueva tierra y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de nosotros y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. El mal va a ser erradicado. Entonces el teísta escéptico dice de la siguiente manera: los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. O sea, Dios tiene unos pensamientos elevados de este planeta Tierra. Pero hay unos que se llaman teísmo escéptico. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro límite conocimiento nos impide conocer o comprender. Entonces vemos aquí, el teísmo escéptico se basa en el argumento evidencial del mal. Sostiene que si Dios fuera omnipotente, omnibenevolente y omnisciente, no habría males gratuitos. Sin embargo, como hay males gratuitos, no existe un Dios con estas características. Esto cree el teísmo escéptico. Eso es lo que cree el teísmo escéptico. Que no existe un Dios. Que no existe un qué. Un Dios con estas características. Omnisciente, omnisapiente y omnipotente. Que porque si fuera un Dios así, entonces no existiría el mal. Pero el mal existió. Y se reveló en un ser creado por Dios. Entonces el salmista, en el Salmo 73, nos habla de la siguiente manera, en el Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73 nos habla de la siguiente manera. Salmo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mojan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y así son los impíos, aún en la iglesia. Cierta vez le dije yo a alguien, a un pastor y a un ministro, y les hablé acerca de que habían cosas que no se debían de hacer y que no se debían de, bueno, le dije acerca de, porque era la Navidad y le dije yo que no debían de hacer un pesebre y todas esas cosas porque eso era paganismo y que no debían de hacer. Entonces ellos me dijeron, ¿qué se gana usted con decirnos eso y nosotros hacerlo? Eso es arrogante de un pastor. Pero me contestó así de esa manera, yo le dije yo, o sea que usted no obedece la palabra de Dios. No, es que nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Tremendo. Yo dije, pero ¿cómo un pastor contesta de esta manera y un ministro? Claro, en la palabra de Dios dice que
ni al profeta Jeremías le obedecieron. Usted me dijeron, ¿usted qué se gana con decirnos a nosotros, no hagamos esto y nosotros lo seguimos haciendo? ¿Usted qué se gana? Dije yo, sí me gano mucho. Me gano demasiado. ¿Por qué? Porque les puse el ejemplo. Le obedecieron al profeta Jeremías cuando dijeron que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia, los pueblos de Israel. No le obedecieron. Le obedecieron al profeta Isaías. No le obedecieron. Le obedecieron al mismo Jesús. No le obedecieron. ¿Le han obedecido a la profeta Elena G. White? No. Entonces, no importa que no obedezcan. Pero dice la palabra del Señor que nosotros debemos de amonestar. Porque somos atalayas. Y que si la persona no quiere devolverse al mal camino, dice que tú libraste tu vida, pero el pecado recaerá sobre la persona. Entonces lo único que tenemos que hacer es amonestar. Y hoy en día se amonesta el pueblo acerca del pecado y no obedecen, sino que siguen cometiendo los mismos pecados cada año, cada fiesta, siguen cometiendo los mismos pecados. Siguen prosperando. Y vemos que pastores ganan muy buen dinero y todo, y viven muy bueno, porque viven de lo mejor. Entonces ahí está. Pero Dios dice que esto le lo va a erradicar a los pastores asalariados que no predican el verdadero mensaje y que no hacen todas estas cosas. Dios tiene un juicio con los pastores y con todos los impíos y con todas las personas que no se arrepienten y no buscan verdaderamente a Dios, tanto los de dentro de la iglesia como los de fuera de la iglesia. Eso es un mensaje tremendo. Y los escépticos dicen que no hay un Dios, omnipotente, omnisciente, omnisapiente o benevolente. Que porque hay mal. El mal, Dios no creó el mal ni el pecado, porque Dios no odia el pecado, lo aborrece, pero previó el pecado y lo va a erradicar. Entonces el salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo. Miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto. No tenía respuesta para ello. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios, hasta que entró en el santuario, que proporciona parte de la clave para el problema del mal, ya que allí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. Entonces vemos que el salmista solo vino a entender cuando entró ¿en dónde? En el santuario. ¿Sabe cuándo nosotros venimos a entender, iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en el santuario celestial? Cuando estudiamos el santuario. Pero a nosotros se nos ha olvidado estudiar el santuario y predicar el santuario en las horas de los sermones, en el culto. Y ponen a una persona de pronto a hacer un repaso de lección y no le da el toque que debe darle para el santuario. Santuario es muy importante porque Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y está haciendo una obra de juicio. Y está tomando nota en los libros del cielo de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos y de todo lo que se hace en la iglesia. Y de todo lo que hacemos o se hace en oculto o se hace en la iglesia. Y de todas las amonestaciones que recibe la iglesia y no las recibe. Y enseguida, lo mismo que hacían en el antiguo Israel con los profetas, hoy en día han hecho con la profeta Elena G. White y con las personas que hablan acerca de los libros de Elena G. White. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla. El teísta escéptico. Puede ser que no creamos en el mensaje de Elena G. White, iglesia adventista. Puede ser que no crean, yo creo. Pero el mensaje del santuario tiene que ver mucho con los libros de Elena G. White, porque Elena G. White se le reveló el mandamiento, el cuarto mandamiento, en el santuario celestial. Y ella habla mucho de lo que pasa en el lugar santísimo. Entonces, mis queridos hermanos, esto es importante. No seamos como el teísta escéptico. Y el salmista preguntaba por qué prosperan los malos. Porque en la iglesia hay prosperidad para los malos.
porque en la iglesia también hay maldad, aunque usted no lo crea, querido amigo y hermano. Hay personas malas en la iglesia. Hay personas que han infiltrado la iglesia y son malas y no quieren la salvación tuya. Y hasta son pastores y hasta son personas que no quieren verdaderamente la salvación, ni de ellos ni de nadie. Entonces, mi querido hermano, Dios nos dio algo importante a todos nosotros. La palabra de Dios nos dio el espíritu de profecía y nos dio inteligencia y sabiduría y nos puso un cerebro en materia gris para que leyéramos, estudiáramos cada día su palabra y entrásemos como entró el profeta o el salmista al lugar santísimo. Entremos al lugar santísimo, pueblo adventista del séptimo día, que el santuario, los únicos que comprendemos y entendemos verdaderamente el santuario es la iglesia adventista del séptimo día. Y el resto, ninguna otra iglesia sabe nada del santuario. Nada de eso. Esa verdad ha sido revelada a la iglesia adventista del séptimo día. Porque usted le pregunta a cualquier otra persona, ¿qué está haciendo Cristo ahora en este momento? ¿Y dónde está? Y no saben dónde está. En cambio, nosotros los adventistas, ¿dónde está Cristo en este momento? En el lugar santísimo. ¿Cuándo pasó? En 1844. ¿Y cómo pasó? ¿Y cómo son las 70 semanas? ¿Y cómo son las 2300 tardes y mañanas? Y entonces el verdadero adventista, el que ha estudiado y cree en el santuario, le responde esa pregunta. Pero ¿dónde están los temas del santuario? Iglesia adventista del séptimo día, enseñándoselo a las personas, desde plataforma en el sábado. Tenemos que darle cuenta a Dios. Entonces, vemos claramente que el teísta escéptico no cree que hay un Dios omnisapiente, no hay un Dios omnipotente, no hay un Dios omnisciente. No hay nada. O sea, no hay un Dios benevolente, ni nada para el escepticismo, para el teísta escéptico. Pero para el cristiano hay un Dios que tiene todas estas características. Eso lo creo yo. Yo creo que Dios es poderoso. Y Dios va a hacer de nuevo esto. Hay para muchas personas dicen que no, esto no va a ser destruido, pero esto va a ser destruido y vuelto a ser por el poder de ¿quién? De Dios en esta misma tierra. Entonces, la defensa del libre albedrío. O sea, algo que Dios dio a los seres creados fue el libre ¿qué? Albedrío. Por mucho que no comprendamos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, las escrituras revelan alguna cosa que ayuda a abordar el problema del mal. Una vía para ello se conoce con la defensa del libre albedrío. De acuerdo con esas perspectivas, el mal es resultado del uso equivocado del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este resultado del mal usó que las criaturas hacen de la libertad del libre albedrío. Es del mal uso que hacen las criaturas. O sea, Satanás se llenó de orgullo. Él también tenía un libre albedrío. Porque Dios no hizo autómatas, Dios no hizo robots, Dios no hizo personas así. El libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas sí valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevado es la felicidad de estar libre y voluntariamente unida con Él y entre sí. Para eso tiene que ser libre. O sea, una persona para amar a Dios tiene que ser libre, tiene que tener libertad. O sea, el amor no se exige, el amor no se impone, el amor se da sin esperar nada a cambio. O sea, Dios nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es un amor que se entrega.
El amor no son palabras, el amor son hechos, son acciones, son obras. Ese es el verdadero amor. Y el amor se expresa voluntariamente. Y Dios es el único autor del amor, porque Dios no hizo el mal. Dios, Él es amor. Ese es el fruto de Él, amor. Y ese fruto de Él quiere impartirlo ¿a quiénes? A nosotros. El amor. Y quiere que nosotros obedezcamos por amor. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice que Dios puso al hombre en el huerto ¿de qué? Del Edén. Y le dijo, de todos los árboles del huerto podés comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. O sea, Dios le dio libre albedrío. Dios le dijo, pero él sí le dijo, no coman de ese árbol. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció y comió. O sea, ¿por qué? En el uso del mal, el del mal uso del libre albedrío. Desobedeció a Dios y le hizo caso al rebelde Satanás, que también con su libre albedrío se volvió orgulloso. Y ese mal que estaba en el cosmos se vino y se erradicó ¿en quién? En un ser creado. O sea, el mal no se explica. Se sabe que eso estaba en el cosmos y que Satanás y que ese mal, ese orgullo y todas esas cosas, lo absorbió Satanás, no sabemos cómo, pero él se volvió malo. Satanás era un hombre, no era Satanás, no era adversario, era un querubín protector, era un ser creado santo, como todos los seres fueron creados santos, como el hombre también fue creado santo, como los ángeles que cayeron con Satanás también fueron creados seres santos, pero se volvieron ¿qué? Malos. Pero Dios previó aún que Satanás se arrepintiera, previó aún que los ángeles se arrepintieran, los ángeles que cayeron, y previó también para que el hombre se arrepintiera. Y hoy unos nos arrepentimos y otros no nos queremos arrepentir y usamos mal el libre ¿qué? Albedrío. Porque Dios vino a morir por todos, pero no todos quieren la ¿qué? La salvación. Ese es el problema. Pero si Dios hubiera hecho autómatas, ¿cómo sería este universo? No sería bueno. Entonces, ¿por qué pedirles que no hicieran algo si carecían de libre albedrío? O sea, eso sería ilógico. Por eso Dios dio libre ¿qué? Albedrío. Dice muy claramente, el pecado en el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, la narración de la caída nuestra muestra cómo el enemigo se valió del libre albedrío de Adán y Eva para introducir el pecado y el mal en la historia de nuestro planeta. O sea, el que trajo el mal a este planeta y lo trajo al cielo y todo eso fue Satanás. Se volvió adversario, se volvió malo y corrompió a la tercera parte de los ángeles. Y luego, no solamente en esta tierra, sino en los otros mundos, quiso ir a engañar y a hablar mal de Dios, pero allá no le creyeron. En cambio, aquí en la tierra, Satanás se le acerca a Adán, a Eva y le dice, con que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto podés comer. Y entonces la mujer le dijo, no, de ningún árbol del huerto no, de este nomás. Se puso a conversar con la serpiente y cayó. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos dice, nosotros mismos ejercemos cada día y en un grado u otro el libre albedrío que nos ha concedido nuestro Creador. No seríamos humanos si no tuviéramos libre albedrío. Sin este no pareceríamos más a una máquina o a un robot. La compañía Sony ha creado un perro robot llamado Aibo. No se enferma, no tiene pulgas, no muerde, no necesita vacunas, no pierde pelo. ¿Cambiarías tu perro de carne y hueso por un iBot? Por un Aibo. Si no es así, ¿cómo podría tu elección ayudarte a entender mejor por qué Dios no creó como lo hizo con el libre albedrío a pesar de los riesgos? ¿Por qué Dios nos creó y nos hizo con el libre albedrío a pesar de los riesgos? Dios tomó los ¿qué? Los riesgos. Yo pues un perro robot, pues ¿para qué? Entonces vemos claramente, uno quiere es alguien que lo ame, como un perrito que verdaderamente, hay perritos que llegan y el amo y eso corren y lo abrazan, a uno hasta lo quieren los perritos que no son ni de por ahí y lo quieren a uno, y lo quieren mucho.
y le ladran a uno y de uno sale. Hay otros perritos que lo muerden a uno también, hay otros perritos que lo bravos. Y usan, usan eso y van y lo muerden a uno, esos dientes. Pero hay otros perritos que lo aman, lo quieren a uno, cuando lo ven, lo saludan, le mueven la colita. O sea, Dios quiere que nosotros utilicemos el libre albedrío que nos dio. Ya vemos que por el libre albedrío caímos en el pecado, pero con el libre albedrío que Dios nos dio, podemos ir a Cristo y Él nos limpia del pecado y el Espíritu Santo nos santifica y nos hace con el carácter de Cristo y nos vuelve para poder al ya, como dice el texto de la Escritura que leímos, Apocalipsis 21:4, ya no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque Dios va a erradicar ¿el qué? El mal. Entonces, amor y maldad. Amor y qué? Y maldad. Mucha gente se pregunta, si Dios es amor, ¿por qué permitió la maldad y el surgimiento de seres y el surgimiento de Satanás? Dios creó a los seres celestiales con libre albedrío, como creó a los ¿qué? A los seres humanos. Dios ha concedido a sus criaturas el libre albedrío, porque este es necesario para que exista el amor. O sea, el amor no se obliga. Si Dios hubiera matado a Satanás, inmediatamente pecó en el cielo, los ángeles no le hubieran obedecido por amor, sino ¿por qué? Por miedo. Porque como hoy ocurre en el mundo, un cabecilla, alguien que tiene poder, que tiene armas, ¿y qué hace? Cuando a alguien se le subordina, ¿qué hace? Lo mata. Entonces los otros que dicen, no, tenemos que obedecerle, ¿por qué? Por miedo, porque si no nos mata. Aunque Dios va a erradicar el mal, primero dejó que Satanás mostrara su ¿qué? Su carácter. Y mostrara verdaderamente el imperio o el reino que él quería poner, porque él decía que él tenía un reino mejor que el de Dios sin ley, sin la ley de Dios, porque él no quería la ley de Dios, porque la ley de Dios está desde el cielo. Y él decía, ¿por qué ángeles santos tenemos que ser regidos por una ley? Y comenzó a acusar a Dios de injusto, y que nadie, y que si él lo seguían a él, que él no tenía ley. Y vemos que él no tiene ley. Y hace siempre lo que, lo malo. Entonces vemos claramente que por eso Dios es amor y existió la maldad, pero Dios no la creó. Pero con el amor se erradica la maldad, porque Dios es amor. Y mostró verdaderamente el carácter de Satanás. ¿Y mostró verdaderamente qué? El carácter de Satanás. Dice, Dios ha concedido a sus criaturas el libre albedrío porque este es necesario para que exista el amor. El mal uso del libre albedrío es la causa del mal. Dios permite temporalmente el mal, aunque lo desprecia apasionadamente, porque ¿por qué descartar su posibilidad excluiría el amor? Al fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Y cuando uno conoce verdaderamente a Dios, verdaderamente conoce que Satanás es el malo. O sea, yo ya reconozco que Satanás es el malo. Y le pido a Dios que me cuide y que me libre de Satanás. Porque en manos de Satanás hice cosas que no debía haber hecho nunca jamás en mi vida. Y yo sé que muchas personas hoy en día, en manos de Satanás, están haciendo cosas
que cuando conozcan a Cristo, porque yo sé que algún día muchas personas malas van a conocer a Cristo, van a reconocer verdaderamente el verdadero amor de quién, de Dios, y el carácter de quién, de Satanás. Y en la iglesia, aún dentro de la iglesia, hay personas que están haciendo la obra de Satanás porque son personas que están aliados con el ecumenismo y con el sistema papal, que es obra de Satanás ese sistema. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de todo esto. Entonces en Romanos 8:18 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 18. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 18. 8:18 nos dice de la siguiente manera. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras, que en nosotros ha de manifestarse. Y miremos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4. Apocalipsis 21. O sea, las glorias venideras dice. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Satanás va a ser destruido. El mal va a ser erradicado. El pecado y los pecadores. ¿Tú cómo vas a usar el libre albedrío? ¿Vas a querer siempre ser del lado de Satanás? Y aunque conozcas una verdad tan linda, iglesia adventista del séptimo día, sigues haciendo las obras de Satanás en la iglesia, las obras satánicas. Sigues trayendo a Babilonia y a todas estas cosas de la iglesia, del sistema católico romano. Sigues en ecumenismo con la iglesia católica romana. Sigue siendo de la iglesia católica romana, de la iglesia, del sistema, haciendo que el mensaje no se predique, en vez de predicar el mensaje y de darlo a conocer, y de hablarte con el amor de Cristo, con el que va a ganar. Yo te invito a que te hagas del lado del que va a ganar, no el que va a perder. Satanás va a perder, y todo aquel que no se arrepiente y no se aparta del camino, lastimosamente va a perder. Pero Dios quiere salvarte. Dios quiere, mi querido amigo y hermano, familiar, que me escuchas, sal de esos sistemas y conságrate a Dios verdaderamente. Iglesia adventista, consagrémonos a Dios, prediquemos el mensaje, demos el mensaje, prediquémoslo, démoslo a conocer en la iglesia. No estemos predicando por hacer sermones, inyectándoles inyecciones de penicilina y dormecimiento a la iglesia con los mensajes que se están dando el día sábado. Prediquemos el mensaje, démoslo a conocer. Digámosle a la gente que así como está, no van a ir al cielo, que tienen que obedecer el mensaje del tercer ángel. Que Cristo está en el lugar santísimo. Que entren al lugar santísimo. Dios va a enjugar las lágrimas de todos los ojos de nosotros. Aunque podemos ver a través de las oscuridad, Dios puede ver el final desde el principio. También puede ver la bienaventuranza eterna prometida a todos los que confían en Jesús. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras, que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos la fe y la confianza necesarias para creer en esta asombrosa promesa. El amor y la libertad inherente en él son tan sagrados y fundamentales que Jesús no quiso privarnos de ellos, aunque sabía que lo conduciría a la cruz, donde sufriría enormemente, porque es tan importante tener siempre presente este pensamiento. Cristo murió por ¿quiénes? Por nosotros, en una cruz.
sufrió por nosotros. No seamos desagradecidos. Prediquemos el mensaje, Iglesia Adventista. Demos a conocer el mensaje. No nos unamos a un ecumenismo. Prediquemos la verdad. Hablemosle la verdad a las personas. Dice aquí, por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza y las consecuencias del pecado, no podría haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se le hubiera suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor, más bien que por amor. La influencia del engañador no habría anulado totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión para el bien del universo entero a través de los siglos sin fin. Era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino, y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Por eso Dios no destruyó a quién, a Satanás inmediatamente, y le mostró aún los ángeles del cielo. Dice un versículo de la Biblia, y nos ha redimido. La incredulidad, muchos ángeles que aún no habían caído, pero decían, ¿será que Satanás tiene razón? Pero cuando vieron al Salvador crucificado, dijeron, aquí no vuelve a entrar más Satanás, y lo echaron ¿de dónde? Del cielo. Por eso Satanás ya no vive más en el cielo y no puede ir más en el cielo, porque Cristo le arrebató esta tierra y Él es el gobernante de esta tierra. Cristo, aunque Satanás está aquí, Cristo ya le quitó el poder. Y por eso Satanás no está sino en este mundo, hasta que sea ya erradicado, porque Satanás va a ser erradicado. Pero primero tenía que mostrarle a los otros mundos, a los ángeles que no habían caído, y a nosotros, que no debemos de seguir a Satanás, porque Satanás es malo. Y existe un diablo, no como muchos creen que es una leyenda, o que es algo, un mito, o así. No, hermanos. Satanás es real. Y es un ángel que no lo podemos ver. Malo. Pero nos mete ideas raras y de maldad, de homicidio, de todo. Todo lo que son las manifestaciones de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, explosiones de ira. Todas estas cosas son satánicas. Homicidios, borracheras, orgías, palabras deshonestas. Todo eso es obra de Satanás. Satanás, todas estas guerras, todos estos problemas que le mete a los gobernantes y que creen que ellos son Dios, todo eso es obra de Satanás. Pero todos podemos acudir a la sangre de Cristo para ser perdonados. Y a través de este canal Adventista Sana Doctrina, Dios está mostrando que Satanás va a ser destruido. Y lastimosamente los que siguen a Satanás. Pero si no, tú no quieres ser destruido, si tú no quieres ser erradicado, sino que quieres ir al cielo, este canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y la iglesia adventista debiera estar preparando un pueblo para el reino de Dios santo. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Nadie podrá ver a Dios. O sea que debemos de procurar la santidad y no obedecer más ¿a quién? A Satanás. Entonces, mi querido amigo y hermano, ¿por qué Dios permitió el mal? Dios no creó el mal, previó el mal, y aún el mal tocó a su Hijo. Cristo vino y murió por ti y murió por mí. Y Dios el Padre nos amó tanto que permitió que Él viniera. Y hoy en día nos ha enviado el Espíritu Santo para que seamos Adanes regenerados, para que no pequemos más y sigamos a Cristo. ¿Tú quieres ser uno de esos? Tú tienes libre albedrío y Dios no te lo ha quitado. Y quiere que por amor te dejes cambiar y te dejes restaurar para el reino de los cielos.
Si tú lo quieres y lo deseas, acude a Cristo. Dile, Espíritu Santo, yo quiero pertenecer a estos que van a ir al reino de los cielos. Yo no quiero más el pecado, yo no quiero más la amargura, yo no quiero más este mundo malo. Quiero el mundo venidero y me voy a preparar para que Cristo venga pronto. Te invito a que uses el libre albedrío de la mejor manera, buscando o dejándote encontrar por Cristo y por el Espíritu Santo. Si este es tu deseo, comparte este tema. Y te invito a que te escribas al canal Adventista Sana Doctrina. Y que busques y que te dejes encontrar por Dios. Y lo ames y respetes su ley, sus normas y sus estatutos, y te consagres para el reino de los cielos. Te invito a que tengamos una palabra de oración. Comparte este tema. Compártelo. Es de importancia. Es de mucha importancia. Dice muy claramente, para evitar que sean engañadas acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Dios quiere y vino a morir para que nosotros no suframos las consecuencias del pecado. Él ya la sufrió. Cristo cargó, Dios cargó el pecado sobre él, el Padre, para que nosotros no muramos y nos consagremos verdaderamente a Dios. Te invito a que tengamos una palabra de oración. Cree en Cristo. Cristo te ama y desea impartirte ese amor para que tú lo ames y le correspondas a Él, porque Dios te ama y no quiere obligarte por la fuerza, sino que quiere que tú le ames con tu libre albedrío y no más. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este maravilloso repaso de lección. Gracias porque sabemos, Señor, que el mal va a ser erradicado y que vamos a seguir estudiando, Señor, este maravilloso tema. Y que, Señor, gracias porque aún ahora todavía tenemos tiempo de gracia. Y gracias porque al entrar al lugar santísimo, vemos todo lo maravilloso que estás haciendo y que estás, Señor, borrando y que quieres borrar nuestros pecados y nuestras faltas y acciones, nuestras muchas maldades por esa muerte vicaria en la cruz del Calvario. Y quieres que nosotros verdaderamente acudamos con amor a ti, pidiéndote que derrames ese amor en nosotros, para que nosotros podamos obedecerte, para que podamos verdaderamente hacer las cosas como son agradables a ti, oh Dios Padre. Te pedimos que perdone nuestros pecados y nuestras faltas. Te pedimos que nos des el Espíritu Santo y que lo derrames en cada lugar que se va a oír y ver este tema. Y que tú nos des el Espíritu Santo y nos prepares. Señor, quebranta corazones. Señor, erradica el mal de las personas. Ayúdalos, Padre misericordioso. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.